a vosotros. En esta hora vamos a dar inicio a esta transmisión por la cual les damos la bienvenida a todos ustedes. Vamos a continuar en este momento con la enseñanza en su segunda parte. Para esto vamos a considerar el tema que ya habíamos empezado, titulado La prueba que produce paciencia, en su segunda parte. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, y luego el versículo 20. Repito, Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, y luego el versículo 20. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo cual así ha dicho el Eterno, cuanto más si mis 4 malos juicios, espada y hambre y mala bestia y pestilencia enviare contra Jerusalén para talar de ella hombres y bestias, y estuvieren en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Eterno, no librarán a hijo ni hija. Ellos por su justicia librarán su vida. Amén. En el tema anterior, en la transmisión anterior, decíamos que el Eterno habla de 4 juicios. Y decíamos de que si estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, estuvieran, ellos librarían su vida. Pero no así, librarían la vida de sus hijos y de sus hijas. Y decíamos que la salvación es individual. Por lo tanto, cada uno debemos preocuparnos por salvar nuestra vida. Hablábamos de Noé, vimos su biografía, vimos de dónde se originaba, quién era Noé, y nos hicimos una pregunta. La pregunta que nos hacíamos en la transmisión anterior es la siguiente. Decíamos, ¿tiene garantía ser pregonero de justicia? ¿Tiene garantía ser pregonero de justicia? Y decíamos, sí, tiene una garantía. ¿Por qué? Porque el ser pregonero de justicia, eso nos hace a cada uno de nosotros a estar libres por el hecho de anunciar las buenas noticias, por el hecho de anunciar los juicios de Dios. Noé se convirtió en un pregonero de justicia y anunció el diluvio, pero nadie le quiso escuchar. Ahora vamos a continuar con Daniel. Y nos hacemos la pregunta siguiente. ¿Quién era Daniel? Daniel era un profeta. Y
este hombre, siendo un servidor del rey de Babilonia, halló gracia en los ojos del faraón y, perdón, en los ojos del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, halló gracia. Y Daniel, él anunciaba también las cosas que iban a suceder. Y la pregunta sería, ¿cuál era la virtud que Daniel tenía? ¿Cuál era la virtud de Daniel? Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Daniel 9, versículo 23. Vamos a ver cuál era la virtud de este profeta. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 23. Y nos dice la palabra de Dios. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Leyendo con mucho cuidado este versículo de la palabra de Dios, dice acá, yo he venido, dice, para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. ¿Qué era Daniel? Dice que Daniel fue considerado como un varón de deseos. Daniel, decíamos, se encontraba en Babilonia. Allí estaba porque era uno de los que habían sido llevados cautivos. ¿Qué hacía Daniel en Babilonia? ¿Qué hacía? Dice bien, el Eterno consideró a Daniel, ojo con eso, lo consideró como varón de deseos. Varón de deseos. Pero para que Daniel se convirtiera en varón de deseos, ¿qué hacía Daniel en Babilonia? Fíjese bien, a pesar de que Daniel no estaba en su tierra, estaba en el cautiverio, pero aún así Daniel le tenía temor a Dios. Como conocedor de sus leyes, Daniel las respetaba al pie de la letra. Aprovecho la oportunidad para decirle a los hermanos y a los amigos que van a escuchar este mensaje, que si nosotros somos temerosos de Dios, si nosotros queremos hacer la voluntad del Eterno, no importa el lugar donde nosotros nos encontremos. Porque, ¿por qué decimos esto? Porque hemos visto que algo extraño, que cuando alguien sale de nuestra tierra, sale de nuestro país y se va a otro país, allá como que se le olvida todo y empieza a quebrantar las leyes de Dios. Y eso no debe ser así. Daniel no estaba en su tierra, estaba en Babilonia, en el cautiverio, pero aún así Daniel respetaba las leyes de Dios. ¿Qué hacía Daniel en Babilonia? Daniel capítulo 1, versículo 8 nos cuenta lo siguiente.
Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Fíjese bien, Daniel, cuando le llevaban un alimento, le llevaban comida, y Daniel consideraba que esa comida no era lícita comer, Daniel no comía. Por eso Daniel le pidió, dice, Daniel propuso, dice, en su corazón no contaminarse en la ración de la comida del rey. Hasta en eso Daniel tenía mucho cuidado. Nosotros, hermanos, cuando nos encontremos en otro lugar, lejos de donde nos congregamos, hermanos, allí nosotros debemos tener en mente, porque somos conocedores de las leyes del Eterno. No importa el lugar donde nos encontremos. Un judío, a donde quiera que él se encuentre, él es celoso en las leyes del Eterno. Y él se siente un judío, aunque esté lejos de su tierra, pero él se siente que está dentro de su tierra. ¿Por qué? Porque respeta, se aparta de las contaminaciones del mundo. Decía un judío, decía él, a donde se encuentre un judío, allí se encuentra Jerusalén. Y así nosotros, hermanos, a donde nosotros nos encontremos, allí tienen que estar presentes las leyes del Eterno. Porque hay que respetarlas a donde quiera que estemos. Daniel era uno de ellos. Él estaba en Babilonia, pero respetaba la ley de alimentación. No se contaminaba, dice, con la comida del rey. ¿Qué más hacía Daniel en Babilonia? Y por eso fue considerado como varón de deseos. ¿Qué más hacía Daniel? Capítulo 6, versículo 10 de Daniel. Capítulo 6, versículo 10 dice, y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que estaba hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Fíjese bien, Daniel cuando estaba en Jerusalén, cuando estaba en su tierra, él oraba y estaba acostumbrado a orar 3 veces al día. Pero ahora Daniel ya no estaba en su tierra, ahora estaba en Babilonia. Pues allí en Babilonia, donde él estaba, allí él oraba 3 veces al día. Y había otro, pero había algo. Y es que se había establecido una ley donde decía de que nadie podía arrodillarse a otro Dios que no fuera al Dios de Babilonia. Y el que lo hiciera, el que adorara a otro Dios que no fuera el de Babilonia, le tocaba morir. Pero Daniel no tuvo temor a morir. Aún más, él abría, dice, las ventanas de su recámara. Y viendo hacia Jerusalén, él doblaba sus rodillas
y le oraba al Eterno 3 veces al día. Debemos aprender nosotros de igual manera. No importa donde nosotros nos encontremos, no importa la circunstancia en que nosotros estemos, pero debemos hacer que las leyes de Dios se cumplan. Daniel oraba 3 veces al día en Babilonia. También Daniel tenía un don y era el interpretar los sueños. Un don muy bonito que el Eterno le había dado a Daniel, la interpretación de los sueños. Daniel le declaró a Nabucodonosor aquella imagen de 4 metales. Se lo declaró. Esto es lo que va a suceder, le dijo, y le comenzó a detallar. Algún día vamos a predicar eso. La imagen de 4 metales, un tema muy bonito. Hermanos, tenía ese don Daniel. Pero al ser Daniel un hombre temeroso y obediente a las leyes de Dios, el Eterno quiso darle a conocer a este profeta algunas profecías. Y entre esas profecías le dio las 70 semanas. Un tema muy precioso. Las 70 semanas, conocidas como las 70 semanas de Daniel. Dios le concedió también la profecía de los 2300 días de tarde y mañana. Y así como eso, Dios también le concedió otras profecías como los 1335 días. La profecía de los 7 tiempos. Ahora, pero Daniel, como era un hombre, como era un varón de deseos, Daniel quería saber, fíjese bien, Daniel quería saber qué significaban aquellas revelaciones, aquellas profecías que el Eterno le estaba dando. El Eterno, al ver la obediencia que tenía Daniel, empezó a revelarle algunas de ellas. Y le reveló, por ejemplo, las 70 semanas. Se las reveló. Y empieza Daniel a explicarle qué es lo que iba a suceder. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y empieza. Una profecía muy bonita. ¿Por qué? Porque Daniel era un varón de deseo. Tenía esa virtud. Un hombre que tenía deseo de conocer las cosas. Tenía deseo de saber lo que estaba sucediendo y lo que iba a acontecer. Una virtud que nosotros también debemos buscar ante el Eterno. También nosotros podríamos convertirnos en varones de deseo. ¿Deseos de qué? De querer conocer las cosas, de querer conocer las profundidades de Dios. Cuando nosotros leemos las Escrituras, pidámosle al Eterno que nos revele lo que estamos leyendo. Pero ya decíamos, para que el Eterno le pudiera revelar estas cosas a Daniel, Daniel tuvo que hacer méritos. ¿Qué hacía Daniel? No se contaminaba con la comida del rey, oraba 3 veces al día y interpretaba los sueños. ¿Cuál es la virtud que nosotros tenemos? Todos tenemos virtudes, todos. Pero, ¿cuál es la virtud que tenemos en lo personal? Cada uno tiene sus virtudes. A mí me gustaría tener las virtudes que tenía Daniel, pero hay que someterse.
Y yo tengo más compromiso porque tengo que hacerle méritos a mi nombre. Daniel, sí me llamo. Tengo compromiso. Para que no fue por gusto que me pusieron este nombre. Pero vemos de que todos podemos. Yo les pregunto a mis hermanos que me escuchen, a los amigos, ¿siente deseos ustedes de leer las escrituras? ¿O la lee una vez a la semana o una vez al mes? Algo otros quizás, no sé, algo otros todos, solo los días sábados. Las escrituras hay que leerlas con constancia, hay que estarlas leyendo periódicamente. Porque allí está la revelación, allí están las cosas. Nosotros queremos saber en qué año vivimos, queremos saber en qué fecha estamos, queremos saber qué profecía se está cumpliendo ahora. Allí está escrito. Queremos conocer el misterio de los 7 tiempos. Queremos conocer el misterio de las 70 semanas. Queremos conocer el significado de los 2300 días de tarde y mañana. Leamos las escrituras, allí está. Pero hay que sentir deseos como lo sentía Daniel. Un profeta entregado al Eterno. Un profeta que se daba en cuerpo y alma al Eterno. Y no le importaba morir, porque el decreto que había era que si Daniel se arrodillaba ante el Eterno y no al Dios de Babilonia, iba a ser muerto. Pero él no tuvo temor a eso. Hermanos, además, dice Daniel capítulo 9, versículo 20. Daniel capítulo 9, versículo 20, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Verso 21. Aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Verso 22. E hízome entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Verso 23. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Qué, qué dicha la de este hombre. Qué virtud más grande la que Daniel tenía, queridos hermanos. Hermanos míos, Jesús en una ocasión dijo lo siguiente. Vamos a ver Lucas 9:24. Lucas 9:24. Dice así la palabra de Dios.
Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Fíjese bien, Jesús decía, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué decía Daniel? Daniel, él venía y oraba, decía. Oraba 3 veces. Y el edicto era que no podían hacerlo. Iba a morir el que lo hiciera. Pero Daniel no tuvo temor. Y dice el texto, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la va a perder. Es decir, si Daniel en ese momento, él se hubiera querido salvar de la muerte que el rey había decretado, él se podía salvar. ¿Qué tenía que hacer? Arrodillarse a otro Dios. Y él se iba a salvar, pero la vida eterna la iba a perder. La iba a perder. Entonces vino Daniel y él no se arrodilló. ¿Qué hizo Daniel? Dice, cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Daniel sabía que iba a morir y no tuvo temor a arrodillarse, pero también sabía de que al no hacerlo, él iba a tener vida eterna. Así que, hermanos, vemos pues de que a veces nosotros nos vamos a tener que enfrentar a este tipo de situaciones. Pero si el Eterno está con nosotros, no tenemos por qué tener temor a morir, porque va a morir este cuerpo, pero el alma, ese tendrá vida eterna. Ahora bien, por otro lado, tenemos al tercer hombre. Este se llama Job. En hebreo es Job. Job. Job era un hombre también muy temeroso. El temor de Job era tan grande que él no tuvo temor a morir a pesar de las circunstancias en que estaba viviendo. Si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuál era la virtud de Job? ¿Cuál era la virtud de Job? Job tenía una virtud muy bonita que es la paciencia. La paciencia. Un hombre muy paciente. Un hombre que verdaderamente es digno de admirar. Qué paciencia la de este hombre. La palabra de Dios nos dice en el libro de Jacobo, que es Santiago, en el capítulo 5, versículo 11. Santiago, capítulo 5, versículo 11. Nos dice así la palabra de Dios.
Santiago, capítulo 5, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Dice, he aquí tenemos, dice, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job. ¿Quién de nosotros no ha oído de lo que le tocó vivir a este hombre, a Job? La paciencia que este hombre tenía era increíble. Tanto así que en una oportunidad Dios le concedió permiso a Satanás para que Job pudiera experimentar una prueba. En primer lugar, nos cuenta la palabra de Dios que a Job se le quitaron los hijos. Imagínese usted que le quiten los hijos a uno, que los hijos mueran. Y todo para probar la fe de Job. Se le permitió que Job se quedara sin hijos, perdió sus hijos. A Job se le quitaron sus bienes, quedó pobre, una pobreza extrema. Se le quitó todo a Job. También se le quitaron sus criados. Se le quitó todo. Y aún después de haberle quitado todo, se permitió que Job obtuviera una enfermedad que era una sarna maligna. Y esta sarna estaba en todo su cuerpo. Qué terrible habrá sido esa enfermedad que Job estaba padeciendo. En Job capítulo 2, versículo 7, nos dice la bendita palabra del Eterno. Job capítulo 2, versículo 7. Job capítulo 2, versículo 7. Dice, y salió Satán delante de Jehová e hirió a Job de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Fíjese bien, Job fue herido, dice, con una sarna desde la planta del pie hasta la mollera de su cabeza. Qué difícil vivir con una enfermedad de esa. Pero allí estaba Job siendo probado. Queridos hermanos, verdaderamente es duro vivir estas circunstancias. Job era un hombre de mucha paciencia.
perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió a los criados y se le puso una dura enfermedad en su cuerpo. Y todo eso Job lo estaba sufriendo con paciencia. Queridos hermanos y amigos, vamos a continuar con este tema en el siguiente video, por lo que le invitamos a ver la continuación de este tema en el próximo video.